Soy un astronauta anónimo y esta es la historia de la noche en la estación espacial que nunca olvidaré. Todo comenzó cuando fui asignado a una misión en la estación espacial, en el año 2022. Como parte del equipo de investigación, estaba emocionado de ser parte de algo tan grande. La misión iba a durar varios meses, pero no me importaba, estaba listo para hacer mi trabajo. Los primeros días en la estación espacial fueron emocionantes. Me adapté rápidamente a la gravedad cero y aprendí a realizar las tareas que se me asignaron. Todo parecía normal y rutinario hasta que llegó la noche. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Estaba en mi litera, tratando de dormir, cuando de repente escuché un sonido extraño. Era como un susurro lejano que apenas podía oír. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez era más fuerte y más claro. Me senté en mi cama y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Después de un tiempo, el sonido se detuvo y pude volver a dormir. Pero no fue por mucho tiempo, porque después de un rato escuché un ruido que venía de la puerta. Miré a través de la ventana y vi que algo se movía afuera. Era una sombra oscura y borrosa, como si alguien estuviera parado en el pasillo. Inmediatamente, me levanté y me acerqué a la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegué allí, la sombra había desaparecido. Miré por la ventana y vi la oscuridad del espacio. No había nada ahí fuera, pero el miedo ya había tomado posesión de mi mente. Mientras estaba allí parado, vi una luz tenue en el pasillo. La luz se acercó y finalmente vi que era uno de mis compañeros de tripulación, el Dr. García. Pero algo estaba mal con él. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos vidriosos, como si estuviera en un trance. Le pregunté si estaba bien, pero él no respondió. En cambio, simplemente se alejó y desapareció en la oscuridad del pasillo. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. ¿Debería seguirlo? ¿Debería llamar a alguien? Finalmente decidí seguirlo, porque no podía dejar que se fuera solo en ese estado. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo, tratando de encontrarlo. Pero pronto me di cuenta de que estaba perdido. Todo se veía igual y no podía recordar cuál era su habitación. Fue entonces cuando escuché el susurro otra vez. Esta vez era más fuerte y podía entender las palabras: no puedes escapar. El miedo se apoderó de mi cuerpo y comencé a correr por el pasillo, tratando de encontrar una salida. Finalmente llegué a la sala de control y encontré a los otros miembros de la tripulación. Les conté lo que había pasado y todos se miraron con preocupados. Al principio, no me creyeron y pensaron que estaba imaginando cosas. Pero después de explicarles lo que había sucedido, comenzaron a preocuparse. Sabían que algo estaba mal y que teníamos que encontrar una manera de solucionarlo. Decidimos buscar al Dr. García, porque creíamos que él podría tener algo que ver con lo que estaba sucediendo. Lo buscamos por toda la estación, pero no pudimos encontrarlo en ninguna parte. Parecía haber desaparecido. Fue entonces cuando comenzamos a notar cosas extrañas en la estación. Los sistemas comenzaron a fallar y los equipos comenzaron a tener mal funcionamiento. Algunos de los miembros de la tripulación comenzaron a tener comportamientos extraños y parecían estar en un trance similar al del Dr. García. La tensión y el miedo comenzaron a aumentar y estábamos atrapados en la estación sin saber qué hacer. Pero entonces, la noche siguiente, ocurrió algo aún más aterrador. Fue algo que nunca olvidaré. Estaba en mi habitación, tratando de dormir, cuando de repente vi a alguien de pie al lado de mi cama.
No podía ver su rostro, pero sabía que era alguien o algo peligroso. Intenté levantarme, pero me di cuenta de que no podía moverme. Estaba paralizado. La figura se acercó a mí y me susurró al oído: no puedes escapar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y supe que estaba en peligro. Pero antes de que pudiera hacer algo, todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Cuando me desperté, estaba en la sala de control con los otros miembros de la tripulación. Me contaron lo que había sucedido y me dijeron que habíamos perdido contacto con la Tierra. Estábamos atrapados en la estación espacial, sin forma de escapar. Durante los siguientes días, seguimos luchando por sobrevivir. Los sistemas seguían fallando y la tensión era cada vez mayor. Pero luego, una noche, ocurrió algo aún peor. Algo que nunca hubiera imaginado. Estaba caminando por el pasillo cuando vi al Dr. García de pie al final del pasillo. Pero no parecía él. Tenía una mirada vacía en los ojos y una sonrisa siniestra en los labios. Me acerqué a él, pero en cuanto lo hice, su rostro cambió. Se transformó en algo horrible y siniestro, algo que no puedo describir con palabras. Sentí un miedo indescriptible y comencé a correr. Corrí por el pasillo, tratando de escapar de lo que había visto. Pero en lugar de escapar, me encontré atrapado en una habitación. La puerta se cerró detrás de mí y supe que estaba atrapado. Miré alrededor y vi que estaba en una habitación llena de equipo extraño y misterioso. Había algo en el centro de la habitación, algo que parecía ser una máquina o un dispositivo extraño. No sabía lo que era, pero sabía que tenía que alejarme de allí. Intenté salir de la habitación, pero la puerta estaba bloqueada. Traté de forzarla abierta, pero no hubo manera de abrirla. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi al Dr. García, de pie en la entrada de la habitación. Pero esta vez, no parecía humano en absoluto. Tenía algo extraño en su mano, algo que parecía un dispositivo o una herramienta. Empecé a retroceder mientras el Dr. García se acercaba lentamente a mí. De repente, me di cuenta de que estaba rodeado por una extraña energía, algo que me impedía moverme. Me sentí atrapado y a merced del Dr. García. Entonces, el Dr. García comenzó a hablar con una voz extraña y siniestra. Me dijo que había descubierto un nuevo tipo de energía que podía utilizar para controlar la mente de la tripulación. Me explicó que había estado experimentando con esta energía durante mucho tiempo y que finalmente había logrado controlarla. Me explicó que había decidido hacer un experimento final con la tripulación de la estación espacial. Quería ver si podía controlar nuestras mentes y utilizar nuestras habilidades para lograr sus propios objetivos. Y parecía que había tenido éxito, porque había logrado controlar la mente de la tripulación, incluyéndome a mí. Me dijo que había planeado todo esto desde el principio, incluyendo la falsa transmisión de emergencia, para que nos quedáramos atrapados en la estación y no pudiéramos escapar. Y que, finalmente, nos utilizaría para sus propios fines. Me sentí horrorizado y confundido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía alguien hacer algo tan malvado? ¿Cómo podía alguien controlar la mente de otra persona de esa manera? Entonces, el Dr. García se acercó a mí y me colocó el dispositivo extraño en la cabeza. Sentí una extraña sensación en mi cerebro, algo que nunca había experimentado antes. Me di cuenta de que estaba perdiendo el control de mi mente y que estaba siendo controlado por el Dr. García. Durante los siguientes días, fui utilizado por el Dr. García para llevar a cabo sus órdenes. Realicé experimentos extraños y peligrosos, todo bajo su control.
Me sentí atrapado y sin esperanza. Pero luego, algo extraño comenzó a suceder. Comencé a tener flashbacks de mi vida antes de la estación espacial. Recordé mi familia, mis amigos y todo lo que había perdido al estar atrapado en la estación. Comencé a darme cuenta de que tenía que hacer algo para detener al Dr. García y escapar de la estación espacial. Comencé a trabajar en secreto con otros miembros de la tripulación para planear nuestra fuga. Finalmente, llegó el día en que pudimos escapar de la estación espacial. Utilizamos nuestras habilidades y conocimientos para burlar al Dr. García y escapar de su control. Logramos escapar en un pequeño transbordador y volver a la Tierra. Cuando llegamos a la Tierra, nos enteramos de que el Dr. García había sido arrestado por sus crímenes. Pero nunca olvidaré la experiencia aterradora que tuve en la estación espacial. Nunca volveré a subestimar el poder de la mente humana.